Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos y vamos a ir al Salmo 47. Es un salmo breve, pero creo que van a tener ocasión de ver que voy a tener que controlarme para no extenderme mucho. El salmo tiene bastante sustancia a pesar de que solo sea 8 versículos y dice así: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es también Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. El salmo que acabamos de leer, el Salmo 47, es un salmo que tiene algunas características muy especiales. Por ejemplo, es uno de los 12 salmos que se atribuyen a los hijos de Coré. Como de los hijos de Coré ha hablado Carlos y ha hablado otros hermanos en las semanas anteriores, no me voy a entretener mucho, pero este es un salmo de una subsección, de una sección más breve de los salmos. Es un salmo también que forma parte de una sección muy especial del libro de los Salmos, que algunos llaman el Salterio Eloísta. Voy a intentar explicar esto. Son los salmos que van del 42 al 83. Es toda una sección del libro de los Salmos, 41 salmos, donde el nombre de Dios que más se utiliza es el de Elohim, que nosotros traducimos por Dios. Los que hayan venido a las clases que llevamos de Génesis ya saben que en el Antiguo Testamento, según el nombre que tú utilizas en hebreo de Dios, estás enfatizando una acción, una actividad de Dios sobre otra. Cuando se utiliza Elohim, lo que nosotros generalmente vemos en nuestras Biblias traducido como Dios, estamos hablando de un Dios que no solo se dirige a los miembros del pacto. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios que es el Rey del universo, es el Dios que ejerce su soberanía sobre las naciones. Tú puedes decir que no crees en Él, puedes decir que no tienes ninguna relación con Él, hasta puede que no la tengas, pero ese es el Dios Elohim, lo que se traduce como Dios. Y, curiosamente, toda esa sección de los Salmos insiste mucho en ello. Aparece también utilizado a veces el nombre de Jehová, que es el nombre del Dios del pacto. Hay referencia a la gente que tiene un pacto con Él, pero hay un énfasis muy especial en Dios como el Dios universal. No solo el Dios de los que nos reunimos aquí dentro de la Iglesia, sino, como diría el mismo inicio del libro de los Génesis, el Dios del cielo y de la tierra. Y este Salmo 47, además, es un salmo muy interesante porque Dios aparece sobre todo como Rey. Y aparece como Rey a lo largo de 7 notas que vamos a intentar ver de la manera más breve en los minutos siguientes. 7 notas en las que Dios aparece como Rey, y aparece como Rey de una manera que es muy curiosa. Fíjense, por ejemplo, cómo empieza este Salmo 47 en el versículo 1, sobre todo porque la traducción es muy mala y les tengo que explicar lo que dice realmente el texto hebreo, que es bastante profundo. Aquí traduce: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Cómo debería decir? Bueno, pues efectivamente debería decir pueblos todos. A quien se está refiriendo no solo es al pueblo de Dios, está hablando a toda la humanidad, kol ha'amim, todos los pueblos, podríamos decir, de la tierra, y a continuación aparece una expresión en hebreo que es muy interesante, que es tiku hav. Tiku hav, que aquí se traduce por batid las manos, significa en realidad estrechad las manos, juntad las manos,
manifestad la reconciliación dándoos la mano. Cuando aquí traduce batid las manos, lo que aparece es algo extraño, parece que hay que hacer así en los pueblos de la tierra, ¿no? Que es algo que no tiene mucho sentido. Bueno, el tikkun hav, que aparece en hebreo, sí tiene mucho sentido, porque a todos los pueblos de la tierra, Dios, que es Rey, le está diciendo, reconciliaos conmigo, estáis ahí, estáis separados de mí, cada uno va por donde quiere, cada uno hace lo que le parece bien. Yo os estoy tendiendo la mano. Y lo que os digo ahora es que me estrechéis la mano, que os reconciliéis conmigo. Y si ustedes reflexionan en ello, esto que es lo primero que Dios anuncia a los pueblos de la tierra, que los hijos de Coré cantan a los pueblos de la tierra, es la misión de nosotros. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, a la segunda carta a los Corintios, es enormemente interesante, esto lo hemos estudiado hace no tantos meses, el domingo a primera hora, pero es enormemente interesante lo que Pablo dice sobre la misión del pueblo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, y versículos del 18 en adelante, Pablo afirma lo siguiente, segunda de Corintios 5, del 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el primer mensaje que Dios dirige como Rey a todos los pueblos de la tierra? Os estoy tendiendo la mano, estrechad mi mano, reconciliaos conmigo, porque eso es lo que yo deseo. Mi deseo no es aplastar con un castigo a los pueblos de la tierra, mi deseo no es implantar una justicia, aunque esa justicia sea justa, lo que estoy diciendo es que me estrechéis la mano, que os reconciliéis conmigo. Y curiosamente Pablo dice lo mismo. Nuestro ministerio es llamar a la gente a reconciliarse con Dios. Tú te has apartado, le has dado la espalda a Dios, Dios te está tendiendo la mano. Y la forma en que eso lo ha demostrado históricamente por encima de cualquier otra es el hecho de que Jesús murió en la cruz por ti. Ese es el Rey al que nosotros adoramos. Y como añade a continuación, por lo tanto, aclamad a Dios con voz de júbilo. Es algo tremendamente hermoso. Hay gente que piensa que la relación con Dios o es solo solemne o es solo dar saltos. Y la gente a veces acaba en un extremo o acaba en el otro. O es de una solemnidad triste, aburrida, sombría, parece que no hay santidad, sino da la impresión de que te caes de asco, o, por el contrario, parece que hay gente que enloquece. Y aquí, en el Salmo, lo que aparece es la conjunción de las dos cosas. El hecho de que podemos adorar a Dios y aclamarlo y al mismo tiempo hacerlo con alegría. De manera que, primera cuestión, pueblos todos de la tierra, enteraos que Dios os está tendiendo la mano para que se la estrechéis, para que os reconciliéis con Él. Segunda manifestación de Dios. ¿Por qué sucede esto? Y aquí la cuestión es muy importante, versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Si tienes que reconciliarte con Dios como individuo o como nación, es porque Dios va a ejecutar juicio. Y nadie puede escapar del juicio de Dios. Es más, como dice aquí el versículo 2, Jehová el Altísimo, el Dios del pacto, no solo es el Altísimo, el Elión, sino que es temible. Y verdaderamente es un Rey grande sobre la tierra. Dios te tiende la mano, pero no lo confundas con Santa Claus. Dios no es un abuelito complaciente. Dios no es la persona que te va a permitir cualquier tipo de conducta.
Dios es un rey grande sobre toda la tierra y temible. De modo que recuerda, Dios te está tendiendo la mano como rey, estrecha esa mano y reconcíliate con Él, porque Dios va a ejecutar juicio. Tercero, muy importante de ese Dios como rey, Dios va a consumar la historia, a poner orden y a darnos herencia. Dice el versículo 3, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó, Sela. Esto es algo tremendamente importante. En algún momento, el mundo que conocemos, la historia que discurre delante de nosotros, va a llegar a su consumación. Y cuando llegue a esa consumación, Dios va a poner orden y va a dar herencia, pero va a dar herencia solo a sus hijos. Si me acompañan, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, capítulo 8, Jesús se refiere de una manera muy especial. Yo mencioné la semana pasada estos mismos versículos, pero voy a enfatizar alguno que no enfaticé tanto la semana pasada. En Marcos 8, precisamente Jesús habla de ese final de la historia, un final de la historia que se va a producir colocando a cada uno en su lugar porque Dios es rey. Y dice así en el capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 34. Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías, Jesús ha dicho sí, pero el Mesías va a bajar a Jerusalén, va a ser juzgado, va a ser despreciado, va a ser ejecutado. Pedro le dice, eso no puede pasar, Señor, eso no puede suceder. Y Jesús le dice, mira, quítate de en medio de mí, estás actuando como Satanás y la manera en que tú ves las cosas no es como las ve Dios, las ves como las ven los hombres. Y entonces Jesús les dice lo siguiente a sus discípulos desde el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Habrá un momento de la historia en que la historia acabará. Y cuando acabe la historia, como dice aquí, esas naciones tremendamente poderosas habrán desaparecido. Los imperios que han existido a lo largo de la historia serán como polvo debajo de los pies de aquellos que han sido fieles al Señor. Porque el Señor volverá con sus santos ángeles y cuando Él vuelva vamos a ver una enorme diferencia. Si me acompañan a Romanos, capítulo 8, aparece una referencia a esa herencia que recibimos en Cristo. Fíjense lo que dice en Romanos, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 15. Y dice así en Romanos 8, del 15 en adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es lo mismo que dicen los hijos de Coré. Llegará un momento en que esos pueblos, esas naciones,
se verá que están muy por debajo de la recompensa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la herencia que vamos a recibir, las heredades que vamos a recibir, son heredades que Dios ha elegido para nosotros. Si nosotros tuviéramos que describir o designar cómo tiene que ser el cielo y donde vamos a morar con el Señor durante toda la eternidad, seguramente sería extremadamente pobre aquello que llegaríamos a imaginar. Pero aquí los salmistas son muy claros. Dios va a elegir nuestras heredades. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y la gloria de Dios que se va a manifestar en nosotros es algo que ni siquiera podemos imaginar en el mayor alarde de imaginación que podamos llegar a tener. Dios es Rey. Y como Dios es Rey, va a consumar la historia. Va a poner en orden lo que ha estado desordenado durante milenios y nos va a dar una herencia muy superior a cualquier herencia que podamos pensar, porque somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Cuarto, y esto es enormemente importante, Dios como Rey ya ha ascendido a su lugar de poder. Versículo 5. Subió Dios con júbilo, se podría traducir, ascendió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Algunos intérpretes insisten en que aquí lo que se está hablando es del ascenso del arca de la alianza, del arca del pacto, hacia Jerusalén. Y este sería el episodio en el que David estaba bailando, pero la verdad es que me parece muy aventurado decir esto. Aquí está hablando de una ascensión de Dios Rey. La ascensión de Dios Rey aparece descrita en el Nuevo Testamento. Si me acompañan ustedes a Efesios capítulo 4, aparece precisamente un texto donde se habla de ese ascenso, de cómo esa ascensión es una ascensión con júbilo, aunque a veces sea algo que se nos pase cuando leemos la Escritura. Si me acompañan a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7, dice lo siguiente: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y cita del Antiguo Testamento, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está hablando de los dones, no me voy a detener en eso ahora, cuando estudiemos Efesios lo vamos a ver. Y de pronto dice, sí, pero hay que tener en cuenta un panorama más amplio. Es verdad que Cristo ha derramado dones. Pablo en 1 Corintios, cuando empieza a hablar de los dones, habla de que los da el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, aunque generalmente nos fijemos más en el Espíritu. Y Pablo dice, sí, eso se ha producido, pero tened el panorama más amplio. En un momento determinado, Jesús se dio la circunstancia de que fue crucificado. Y mientras su cuerpo era depositado en el sepulcro, Él descendió hasta lo más profundo de la tierra, hasta el Hades. Y cuando Jesús se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo, llevaba detrás de Él a todos aquellos justos del Antiguo Testamento
que no podían ascender al cielo porque Cristo no había muerto todavía en la cruz, lavando con su sangre todos los pecados. Pero en el momento en el que Él ascendió, llevaba toda esa cautividad detrás de Él. No era gente que esperaba ya la llegada del Mesías, era gente a la que el Mesías había rescatado de lo más profundo de la tierra, como dice Pablo, y había ascendido. Y cuando además ascendió, lo que vino a continuación fue darnos dones. La idea de Dios que sube con júbilo, del Dios Rey que asciende al lugar del poder y que no solamente trae a todos esos santos del Antiguo Testamento, sino que bendice a los del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto con dones, es tremendamente poderosa y es una de las características del Dios Rey. Quinto, el Dios Rey espera que transmitamos su conocimiento. Y aquí, efectivamente, hay que matizar un poco la traducción que tienen ustedes. En los versículos 6 y 7 dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Quiero detenerme de nuevo en el texto hebreo, porque el texto es más profundo de lo que aparece en nuestra traducción aquí, que es un poquito débil, un poco desvaída en relación con la fuerza del original. Por supuesto, está claro que tenemos que cantar a Dios y que Dios es nuestro Rey y Dios es el Rey de toda la tierra, pero el cantad con inteligencia, en realidad, por el tiempo del verbo había que traducirlo como cantad esparciendo la inteligencia, cantad esparciendo el conocimiento. Dios es un Dios que quiere que se le conozca y quiere que nosotros esparzamos ese conocimiento de Dios incluso cuando cantamos. Hay algunas canciones cristianas de hoy en día que me desesperan, no dicen absolutamente nada. Recuerdo una vez que llegué a un festival y de pronto aparecieron en el escenario media docena de chicos y chicas vestidos con mallas negras y de pronto hacían algo así como Jesus, 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 Bueno, eso es lo más lejano, crean que era peor que lo que yo acabo de hacer, me he controlado un poco. Eso es, desde luego, todo lo contrario de lo que aparece aquí. Dios es Rey, quiere que lo cantemos, es el Rey de toda la tierra, pero cuando cantamos tenemos que procurar esparcir el conocimiento, el entendimiento de quién es Dios. No necesariamente una canción, un himno, tiene que ser un tratado de teología profunda, no hace falta, pero tiene que expresar cosas que manifiesten realmente el que la gente conozca a Dios con inteligencia. La canción que ha cantado Gustavo esta noche es una canción profundamente hermosa y conmovedora. No es un tratado de teología, no es una canción que explique determinados dogmas de la Biblia, aunque hay canciones muy hermosas en ese sentido. Pero lo que aparecía en esa canción es algo que expresa el cantar esparciendo el conocimiento de Dios. Dios, quiero que actúes en mi vida, y ese actuar en mi vida implica, como dijo el propio Juan el Bautista, que para que tú crezcas en mí, yo tengo que menguar. Eso es cantar esparciendo el conocimiento de Dios. Si cantan Castillo Fuerte es nuestro Dios, también. Y por supuesto si cantan himnos clásicos. Pero en cualquiera de los casos hay que comunicar el conocimiento de Dios porque eso forma parte de nuestra misión. Que incluso cuando la gente nos oiga cantar a Dios, que es el Rey de toda la tierra, pueda conocer y comprender y entender quién es ese Dios sobre toda la tierra. Sexto, y esto es muy importante, versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Esta es una dimensión del reino de Dios, del reinado de Dios como Rey, que muchas veces perdemos de vista. Por regla general, pensamos en Dios reinando en el futuro. Hombre, reina ahora, ¿no? Pero se supone
que el reino lo vamos a ver en realidad solo al final de la historia. La idea de que Dios reina ahora muchas veces la perdemos de vista. Pero fíjense que los salmistas hablan en tiempo pasado. Dios ya viene reinando sobre las naciones, Dios ya se sentó en su santo trono, no es algo que tenemos que esperar que acontezca. Y esto es algo que menciona claramente la Biblia. Por ejemplo, acompáñenme al libro del profeta Daniel, donde dice algo que realmente la gente pasa mucho por alto, sobre todo en periodo electoral. Daniel, capítulo 2, y versículos, vamos a leer desde el versículo 20. Vamos a leer mejor desde el versículo 19. Y voy a intentar no ir más hacia atrás. Vamos a leer Daniel 2 desde el 19, y dice así. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita a los reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si alguien se cree que su voto cambia a un gobernante en algún sitio, no tiene ni idea. Quien pone y quita reyes es Dios. Y en muchas ocasiones, cuando la gente dice, ¿cómo puede haber tantos tontos que voten a este presidente? ¿O cómo puede ser posible que ese país haya enloquecido para llevar a esa persona hasta la presidencia? Lo que sucede es que olvidan o ignoran que es Dios quien pone y quita reyes. Y en muchas ocasiones los reyes, los presidentes, los jefes de gobierno son los que Dios pone porque ese pueblo no se merece otra cosa. O como tu hermano acabó en prisión para que al final conociera al Señor. Y a veces la única manera en que el rey de los pueblos tiene para quebrantar a una nación y que se vuelva a él es someterla a malos gobernantes. Y cualquiera que lea la Biblia sabe que eso es así. Dios pone y quita reyes. Dios reina hoy. No está fuera de lo que sucede. A veces la gente dice, parece mentira, es que da la sensación de que Dios no tiene el control, el avance del mal. Dios pone y quita reyes, los tiempos y las sazones son suyos. Dios es rey sobre todo pueblo. Y cuando a veces los pueblos olvidan esto, lo ignoran, no saben que Dios acaba actuando con juicio, aunque ese Dios, como dice al principio del Salmo, está tendiendo la mano a los pueblos para que se reconcilien con Él. Y fíjense, esto no solo es algo que tiene que ver con la soberanía de Dios en la historia, es que nosotros tendríamos que ser conscientes de que el reino de Dios ya ha llegado con Jesús. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 12, donde Jesús hace una afirmación que generalmente se nos olvida. Mateo, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 22 en adelante. Dice así, Mateo 12, del 22 en adelante. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú,
¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No dice que hay una esperanza de que llegue o que vendrá en un futuro lejano dentro de 2000 años. Ha llegado ya el reino de Dios. El reino de Dios, y Jesús lo establece en las parábolas, por supuesto, tiene un inicio pequeño. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, el número de seguidores era reducido. Y como él dice, es como esa levadura que se coloca dentro del pan, que al principio es una pequeña masa, pero luego el pan crece. O como una pequeña semilla de mostaza. Dios ya reina. Dios pone y quita reyes. Y cada vez que el diablo y sus demonios ceden ante la acción de los discípulos de Jesús, está claro que el reino de Dios ya ha llegado y que se consumará con gloria al final de la historia. Séptimo, y esto es algo muy importante y voy a intentar ser breve. Dios ya reina sobre todos los pueblos y sus hijos son motivo de gloria y de alabanza para Dios. Fíjense lo que dice en los versículos 9 y 10, dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. La traducción del texto hebreo, en realidad, en vez de los príncipes de los pueblos, tendría que traducirse como los mejores o los más destacados de entre los pueblos. ¿Quiénes son los mejores o los más destacados de entre los pueblos? El pueblo de Dios. Fíjense, el pueblo del Dios de Abraham no son los judíos, son los mejores de entre todos los pueblos, aquellos que han creído en Jesús, como diría Gálatas 3. Y el Salmo termina de una manera tremenda, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. El Dios Rey es muy exaltado porque los escudos de la tierra son suyos. ¿Quiénes son los escudos de la tierra? ¿De qué están hablando los hijos de Coré? Acompáñenme al libro del Génesis, aunque me voy a detener en esto dentro de unos meses, se puede adelantar. Acompáñenme a Génesis, capítulo 18, y van a ver ustedes quiénes son los escudos de la tierra, por qué esos escudos son de Dios y por qué Dios es exaltado por ellos. Génesis, capítulo 18, y dice lo siguiente. Y los varones, versículo desde el 16, capítulo 18, desde el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado cerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. En realidad el texto hebreo dice, pero Jehová estaba todavía delante de Abraham. La traducción ha cambiado el sujeto de la frase y les voy a explicar por qué. Y dice lo siguiente, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: no lo haré por amor quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Lo que aparece aquí es una historia tremenda. Han aparecido 3 ángeles, 3 personajes celestiales delante de Abraham. Uno de ellos es el propio Jehová, y Jehová dice: yo no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Y aquí hay, no voy a decir una trampa, pero hay una acción del Señor mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Mira, van a descender a Sodoma, y si efectivamente Sodoma está en una determinada situación, la voy a juzgar y la voy a destruir. Y en ese momento Dios no se retira. El texto hebreo dice que se quedó delante de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando que Abraham actuara como esos escudos que dan gloria a Dios. ¿Qué hizo Abraham en ese momento? Pues ya está bien, Señor, hombre, que ya está bien los de Sodoma y Gomorra. Los que no son homosexuales son violadores, los que no son unos sinvergüenzas. No te puedes fiar en absoluto de ninguno de ellos. ¡Machácalos! ¡Machácalos, Señor! ¡Acaba con ellos! No es lo que aparece en el texto. Abraham actúa como un escudo de la tierra. Y le dice: Señor, yo sé que tú eres justo. Tú eres un juez justo. Yo no cuestiono tu juicio, sé que es justo. Si destruyes a Sodoma y hay 50 personas que no son injustas, ¿cómo vas a desatar tu castigo sobre Sodoma? ¿Acaso el rey justo de la tierra puede hacer eso? Y Dios dice: no, si hay 50 justos no destruiré a Sodoma. Bueno, Señor, ¿y si fueran 45? No destruiré a Sodoma. Señor, yo sé que estoy diciendo ya cosas con un atrevimiento, pero a fin de cuentas yo soy polvo y ceniza nada más. Y 40, y 35, y 30, y 20... Y Dios va respondiendo una y otra vez al escudo, que en ese momento es Abraham, hasta decirle: si hay 10, no destruiré Sodoma. Hay mucho cristiano estúpido en estos días que se cree que Dios no tiene otra ocupación que arrasar poblaciones enteras. Y que cuando en un momento determinado ve cómo se machacan poblaciones enteras, incluidas mujeres y niños, piensa que ahí está la mano de Dios. Ese cristiano es un necio, porque la labor de los hijos de Dios es ser escudos de la tierra, y en eso Dios se gloría. La labor de los hijos de Dios es hincarse de rodillas ante Dios y decir: Señor, por 50 justos no perdonarías a Sodoma. Y cuando Dios dice sí, por 50 sí, decir: bueno, ¿y si fueran 45? ¿Y si fueran 40? Señor, vas a hacer caer un juicio sobre este país simplemente porque hay gente corrupta y sanguinaria y codiciosa que está llevando a este país a la ruina. O por el contrario, como escudos nos colocamos delante de Dios y le decimos: Señor, piensa que quizá hay 50 justos que podrían evitar tu juicio justo sobre mi nación. Señor, danos fuerzas para predicar a los pueblos no la destrucción absoluta que algunos consideran que es lo que Dios quiere, sino para decirles: reconciliaos con Dios. Señor, haznos hincarnos de rodillas.
para no pensar en cómo vas a arrasar todo, porque nosotros somos tan buenos y ellos son tan malos, que ¿qué otra cosa vas a hacer que borrarlos de la faz de la tierra? Sino para decir, Señor, tú nos reconciliaste un día contigo. Nosotros éramos tan pecadores y tan miserables como ellos, pero nos ofreciste la reconciliación a costa de la sangre de Cristo derramado en la cruz. Y Señor, te pedimos que tú nos impulses para decir a todos los pueblos de la tierra, Dios os está extendiendo la mano, reconciliaos con Dios. Esos escudos de Dios para la tierra dan gloria a Dios. Y como dice aquí, en ellos Dios es exaltado. Dios no se exalta en la gente que continuamente está pidiendo la aniquilación del género humano. Dios no se glorifica en gente que ve con placer cómo desaparecen otros seres humanos pecadores como ellos. Eso a Dios le repugna. Y la prueba está en que en un momento determinado llamó, por ejemplo, a un profeta que se llamaba Jonás, para que fuera a predicar el arrepentimiento al pueblo que era el primer enemigo de Israel, Asiria. Y no dijo, Jonás, te voy a dar una buena noticia, voy a borrar a Siria de la faz de la tierra, sino que envió a Jonás para que los llamara al arrepentimiento. Y este es un salmo donde queda de manifiesto cómo es Dios como rey. Dios como rey es el que está llamando a la gente a reconciliarse con él y les tiende la mano. Y Dios como rey es el que se considera exaltado cuando en toda la tierra hay gente que actúa como escudos de la gente de la tierra. Gente que intercede por los demás. Gente que clama para que el pecador se vuelva a Dios. Gente que predica la reconciliación. Y en eso Dios es exaltado. Y dice mucho de cómo es el rey. Tenemos esta noche una noche tremendamente hermosa. Fíjense en los testimonios que hemos podido oír, porque han sido testimonios de un Dios soberano. De un Dios al que no le pueden detener ni siquiera los barrotes de una cárcel. De un Dios que en apenas unos días puede decir a una persona, no te apartes del ministerio, regresa, que puedes hacerlo, yo quiero que estés a mi lado, no que te apartes de mi servicio. De un Dios que nos recuerda, a través de una canción que seguramente no estaba ni en el programa, que quiere ir creciendo dentro de nosotros, aunque sea, por supuesto, con nosotros menguando. Y de un Dios que nos dice que ya reina hoy, que está tendiendo la mano a todos los pueblos de la tierra sin excepción, y que se ve exaltado cuando hay gente que actúa como escudos, precisamente para que esa gente llegue a conocer al Señor, no para que sea aniquilada en su justo juicio. Vamos a dividirnos en grupos, divídanse en grupos de 5 o 6 personas y vamos a orar los unos por los otros. Tenemos muchos temas de oración esta noche, tenemos a nuestros enfermos, tenemos temas de acción de gracias que hemos visto esta noche, tenemos aquellas situaciones de personas que quizá tienen problemas de carácter legal y tenemos también que orar al Señor para que nos utilice como instrumentos de reconciliación, para que nos utilice como instrumentos que están llamando a la gente a estrechar la mano de Dios. Vamos a ser esta noche escudos para los pueblos. Piensen ustedes en sus familiares que no conocen al Señor. Piensen ustedes en los vecinos que no conocen al Señor, en los compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Colóquenlos delante del trono de gracia. Coloquen delante del trono de gracia a sus países de origen. Coloquen a este país y háganlo para que el Señor lleve a la gente a reconciliarse con Él, a estrechar la mano del Señor, a volverse a Él. Supliquen misericordia
por aquellos justos que puede haber incluso en medio de los pueblos más corrompidos. Y den gracias a Dios porque es un rey que reina hoy. Y ese rey que reina hoy no es un rey de ira enloquecida, no es un rey de venganza, no es un rey de resentimiento, de rencor. Es un rey de amor que se encarnó en Jesús para que muriera en la cruz y nos abriera el camino de la salvación a todos. Adoren al rey, proclamen al rey.